¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes, según la hora en que vean esta clase, esta charla. Mi nombre es Elizabeth. Me resulta un poco difícil definirme como profe de qué soy, pero sí decir que en el CEPRAN estoy dando cursos que la idea es poder generar una reflexión y un debate sobre esas cuestiones fundamentales que nos atraviesan a todos los seres humanos en todos los tiempos, en todas las culturas, que es cosas como el amor, la libertad, la muerte, el poder, la verdad, y poder reflexionarlas y pensarlas en la confluencia de la filosofía con la literatura. Es un poco eso, los cursos que doy en el CEPRAN, y un poco en consonancia con eso, hoy me gustaría que pudiéramos reflexionar posicionados a partir de un poco de esto que nos está atravesando a todos, casi literalmente podemos decir que a todos nos está atravesando esta situación, y me refiero al COVID-19, a la pandemia mundial del coronavirus, ¿no? Poder reflexionar desde esa pandemia que nos está atravesando a todos, poder hacer filosofía desde el coronavirus, sería un título, por ejemplo. Y para eso quisiera acercarle algunas ideas para que podamos ir como desmenuzando el tema, ¿no? La palabra crisis, por ejemplo, ¿no? La palabra crisis es una palabra que nosotros la legamos en los griegos, como muchísimas de las palabras de nuestro idioma, y es una palabra crisis que podríamos traducirla como decisión, ¿no? Que viene desde un vocablo griego, crino, que uno, digamos, conjugado podría traducirlo como yo decido, yo juzgo, yo diagnostico. Y en un primer momento había sido utilizado por la medicina griega para designar ese momento, generalmente en un periodo corto de tiempo, el momento en donde uno podía decidir, juzgar o diagnosticar si un enfermo podía curarse o no. Pero claro, con el tiempo la palabra crisis se extendió su uso, se resignificó, y por eso es que hoy podemos decir que la crisis, o cuando hablamos de crisis, estamos hablando en general de un cambio abrupto sobre algo, sobre alguna cuestión, ¿no? Uno puede pensar la crisis a partir de la ruptura de una relación de pareja, es un cambio abrupto, o de una enfermedad, o si lo pensamos desde un lugar colectivo, desde una mirada colectiva, una guerra, por ejemplo, para buscar un ejemplo extremo, para pensar ese cambio abrupto sobre algo, ¿no? Y si ya lo focalizamos en las ciencias sociales, hay un historiador húngaro, Alfoldi, que él nos trae 3 criterios para poder identificar cuándo en la historia, cuándo en las ciencias sociales estamos frente a una crisis, ¿no? Uno de esos criterios es reconocer justamente que la estructura general a la que pertenecemos, ¿sí?, de repente, repentinamente se vuelve inestable. Esta idea de que se vuelve inestable repentinamente, esa estructura, el sistema del que formamos parte, es un primer indicador, y nos lleva al otro criterio que señala Alfoldi, que es que las instituciones formales o informales que forman parte de ese ordenamiento, que forman parte de ese sistema, se ven absolutamente impactadas. Se genera un impacto en las instituciones políticas, en la economía de la sociedad, en las instituciones educativas, en las instituciones religiosas, e incluso en instituciones informales, podemos decir, en las mismas relaciones sociales. Pensémoslo a esto que habla Alfoldi en el hoy, en lo que está pasando hoy, ¿no? Un impacto en la familia, en los modos de relación social. Todas las dimensiones de esa estructura social se ven impactadas. Y la tercera característica que señala Alfoldi para identificar cuándo estamos frente a una crisis es la conciencia de los contemporáneos
de estar atravesando un momento de inestabilidad, de repentina inestabilidad, de cambios acelerados. Dice, al cual hay como una conciencia emocional, ¿no?, de que estamos atravesando o que se está atravesando esa crisis. Si nosotros vemos estos tres criterios y analizamos esta situación que estamos atravesando de la pandemia, del coronavirus, claramente entonces podemos decir sin temor a equivocarnos de que estamos viviendo o atravesando una crisis como sociedad, ¿sí? Y una crisis incluso que ni siquiera es de nuestro país, de nuestra sociedad argentina, sino que estamos hablando de una crisis interna y externa, en carácter mundial, ¿no? Más de 130 países ya afectados por esta pandemia. ¿Y qué pasa? Bueno, esta crisis entonces, esta inestabilidad repentina de la estructura social nos genera incertidumbre, claramente, porque son estos cambios acelerados y de toda la estructura, todo se está moviendo de algún modo, ¿no? Entonces, esta incertidumbre evidentemente habilita un estado que tenemos los seres humanos, que es la angustia. Es decir, la crisis, angustia, ¿sí? Y ese estado de la angustia, ¿qué hace la filosofía con la angustia que sentimos, ¿no? Frente en muchas situaciones, pero en una crisis particularmente se agudiza ese estado de angustia? Bueno, la filosofía no va a negar la angustia. La actitud de la filosofía no es negar la angustia, no es huir tampoco de la angustia, tampoco es tapar la angustia con otras cosas, sino justamente aceptarla como parte de lo humano. La angustia es parte de nuestro ser humano, digamos. Los humanos se angustian, solo los humanos. Por lo tanto, forma parte de nuestro ser humano y es en algún punto un motor para la vida, la angustia. Así como decimos, y la psicología, digamos, se expresa mucho sobre esto, ¿no? Pero que es real, digo, que el deseo es el motor de la vida. Imaginémonos sin deseo y no es posible imaginarnos levantarnos a la mañana. Por lo tanto, el deseo es un motor, motoriza la vida. Bueno, la angustia también. La angustia es un motor para la vida, por eso es que no hay que huir, por eso es que no hay que taparla ni negarla. ¿Por qué es un motor para la vida? Bueno, porque la angustia es un indicador de la búsqueda de sentido, de nuestra búsqueda de sentido. Cuando estamos experimentando la angustia, estamos en realidad buscando un sentido. Por eso sentimos angustia, por la necesidad de buscar un sentido. Y eso es algo positivo, eso es algo además necesario, digamos, ¿no? Yo creo que lo primero que me gustaría decir, quizás en esta charla media rara, esta cosa virtual, la verdad de que hablarle al celular es un poco extraño, pero sé que del otro lado están escuchando y además creo que es una excelente forma para poder seguir acompañándonos estas herramientas. Pero digo, bueno, una de las primeras cosas que me gustaría decir es esta idea de que lo vamos a titular así mediáticamente, digamos. El coronavirus habilita la filosofía. Digamos, la idea de que estar atravesando la experiencia de la pandemia de alguna manera nos habilita al ejercicio filosófico. ¿Por qué? Bueno, porque justamente esta pandemia es una situación límite, ¿no? Y las situaciones límites habilitan a la reflexión filosófica. Hay un filósofo alemán que se llama Karl Jasper, que tiene un librito que se llama, librito porque es corto, que se llama La filosofía, y en este libro él habla de qué cosas nos mueven a los seres humanos a filosofar. Es decir, cuando nosotros filosofamos, lo que estamos haciendo es problematizar nuestra realidad, es de pronto hacernos esas preguntas sobre los fundamentos de la realidad. Bueno, ¿qué cosas nos mueven? ¿Cuáles son los disparadores? Se pregunta Jasper de la filosofía.
Y uno de los disparadores, él hace como una clasificación, pero uno de ellos dice es la situación límite. La situación límite, dice Karl Jasper, nos mueve a filosofar, ¿no? Nos mueve a filosofar porque lo que genera una situación límite es un extrañamiento de la realidad. De pronto la situación límite lo que nos hace es extrañarnos generar un extrañamiento de la realidad, salir de la cotidianeidad de la realidad, de eso que hacemos diariamente, casi sin preguntarnos, nos salimos de la cotidianidad y de pronto vemos a la realidad como algo ajeno, y a partir de esa situación es que nos empezamos a preguntar sobre estas cuestiones fundamentales. Fundamentalmente nos preguntamos sobre nuestras ideas o nuestras creencias o nuestras prácticas en relación a ese extrañamiento que generó la situación límite. Pensemos en la pandemia, por ejemplo, que es una situación límite porque estamos atravesando una crisis. El extrañamiento, yo he escuchado hablando con muchas personas que muchos de ellos dicen, una de las cosas que me pasa con esto es que es el asombro, me asombra. De pronto la realidad que vivo me asombra, parece que fuera una película. Bueno, esta situación justamente es ese extrañamiento en donde yo esa cotidianidad la veo ajena, y a partir de ahí yo puedo ejercer esa reflexión filosófica, ¿no? Por lo tanto, me parece que está buenísimo porque es una oportunidad para poder salirnos de la ruedita del hámster, ¿no? En la que estamos permanentemente, porque el sistema un poco nos lleva a eso, y poner un freno, ¿no? Esto de quedarte en tu casa también es una manera de decir frena, y eso a veces incomoda porque no es algo a lo que estemos acostumbrados, pero en realidad, insisto, habilita la reflexión filosófica. Es una hermosa oportunidad para preguntarnos sobre nuestras prácticas, sobre nuestras creencias, sobre nuestras ideas sobre ciertas cosas. Por ejemplo, sobre nuestra práctica ciudadana. Es decir, esta situación nos obliga un poco a repreguntarnos sobre cuál es el rol o cuál es el ser ciudadano ideal en una democracia, ¿no? Uno revisa sus prácticas ciudadanas y además las ideas que tiene de ciudadanía. Por eso también me gustaría, así como para dar otro título un poco mediático, salirnos un poco de esta cosa tan academicista, digo, pensar, así como actualmente estas situaciones nos llevan mucho a la pandemia, todo el tiempo estamos viendo en la televisión cómo nos están enseñando nuevos hábitos sanitarios, cómo lavarnos las manos, mantener la distancia física, cómo tenemos que higienizar el hogar, y una serie de hábitos que es necesario aprender, ¿no? También creo que, así como lo hacemos con nuestro cuerpo, a la incorporación de esos hábitos sanitarios, también tendríamos que considerar a la filosofía, o mejor dicho, gustaría decirlo así, el carácter sanitario de la filosofía. ¿No? El carácter sanitario de la filosofía se adentra de uno mismo. ¿Por qué? Porque en esta situación la filosofía de alguna manera opera saneando nuestro interior. ¿Por qué? Porque nos genera estas preguntas sobre nuestras creencias, sobre nuestras prácticas, sobre nuestras ideas. Y justamente por eso, esto sería lo segundo de esta charla, es que me gustaría que, haciendo uso de ese carácter sanitario que habilita la filosofía en este momento, nos podamos preguntar, por ejemplo, hoy, sobre algunos aspectos políticos de esta pandemia del coronavirus. Yo usaría como estos títulos: preguntarnos sobre nuestras ideas, nuestras prácticas y nuestras creencias sobre la política, sobre lo político, sobre el Estado y sobre la sociedad. Una breve referencia a ellos cuatro conceptos. Habíamos tenido unas clases ya en el CEPRANDE donde habíamos estado hablando de este tema de la política, y nos hacíamos esta pregunta un poco contrafáctica, es ¿por qué es necesaria la política? Porque a veces la política hay flotando siempre un sesgo un poco negativo, ¿no? Entonces uno preguntaba, bueno,
esta idea de inevitable. ¿Por qué es importante la política? ¿Qué no debería existir para que la política no sea necesaria? Y es justamente en esta charla voy a surgir el tema del conflicto. Es el conflicto social el que habilita la existencia de la política. Un conflicto social que es inevitable, que es ineludible. No podemos pensar una sociedad sin conflicto. No podemos ni siquiera pensar una familia sin conflicto. ¿Por qué? Y porque somos heterogéneos, porque somos diferentes, porque hay choque de intereses, porque hay disputas de poder, porque hay antagonismos. Lo voy a decir en palabras de una politóloga que escribió un libro muy lindo que se llama Chantal Mouffe, En torno a lo político, se llama En torno a lo político. Chantal Mouffe dice, hay antagonismos que son irreducibles. En una sociedad no todo se puede consensuar. Y está bien que así sea, porque eso forma parte del carácter heterogéneo de la sociedad. Entonces, ¿qué hace la política? Frente a estos conflictos irreducibles, frente a la posibilidad de que el conflicto social escale niveles de violencia que terminen con la destrucción de la sociedad misma, surge la política, es decir, un conjunto de instituciones, un conjunto de normas, un conjunto de reglas, una serie de ordenamientos que permiten encauzar ese conflicto, ¿sí? Que permiten reducir los niveles de violencia para que podamos vivir en sociedad. Por lo tanto, la política surge porque hay conflicto y es necesaria porque hay conflicto. Y va a estar siempre porque el conflicto nunca va a desaparecer de la convivencia social, que es parte de las diferencias que nos hacen, ¿no? como seres humanos y como sociedad. Fíjense, por ejemplo, lo que estaba pasando ahora en relación a decir, bueno, hay ciertas cosas que tienen un gran consenso. Por ejemplo, en este momento hay un gran consenso social sobre cómo tenemos que actuar frente a la pandemia, ¿no? Sin embargo, sigue habiendo conflictos. Sin embargo, sigue habiendo antagonismos. Sin embargo, sigue habiendo gente. Por ejemplo, hemos visto un ciudadano que ha pegado a otro ciudadano por recordarle que tenía que cumplir la cuarentena, que era una regla que había estado establecida y consensuada por la sociedad. O hemos visto largas colas otros días, el tema de las colas para entrar a Pinamar, cuando Pinamar se había estado diciendo por todos los medios que iba a tener todo cerrado, cuando estamos escuchando permanentemente que lo que hay que hacer es quedarse en la casa. Entonces, este tipo de conflictos que son ineludibles, o para este tipo de conflictos es necesaria la política. Yo creo que hay una reivindicación hoy de la necesidad de la política para encauzar estas diferencias, estos conflictos, estos antagonismos. Y para eso me gustaría hacer una breve referencia a los griegos, por una cuestión de tiempo, pero simplemente contar. Fíjense que la palabra política es una palabra que deriva de polis. Polis es una estructura política que surgió allá en el 750 a.C. en los griegos, o con los griegos, y es una estructura política que luego que surge habilita una forma de gobierno colectiva, aristocrática al principio, pero que empieza a evolucionar y termina en la famosa democracia griega, que es un legado para Occidente. Quiero resaltar la importancia de la polis. La palabra política viene de polis, ¿no? El adjetivo que significa todo, la política es todo lo que hace el gobierno y a los habitantes y a los ciudadanos de la polis, ¿no? Y entonces, ¿cuándo surge? Simplemente dar este detalle. ¿Cuándo surge? Me están marcando el tiempo. ¿Cuándo surge la polis? ¿Qué es lo que cuando estudiamos en historia vemos que genera el surgimiento de la polis griega como una estructura política que antes de 750 no estaba? Bueno, justamente el aumento del nivel de conflicto social, de violencia social. Estamos en la era del Peloponeso y Grecia Central, un montón de aldeas que tienen una especie de reyes caudillos que se llaman basileus. El grado de violencia y de conflicto que se estaba viviendo ahí, conflictos de clase, conflictos entre élites, de lucha de poder, hace que estas aldeas decidan unirse, darse un gobierno y conformar la polis y establecer instituciones y reglas. ¿Para qué?
para que ese conflicto fluya, para que de alguna manera se reduzcan los niveles de violencia. Digo, esto es la política, ¿no? Y en esto entonces hablar un poco de estas últimas dos cuestiones, que es el Estado. Ya estoy en los 20 minutos. ¿Qué es el Estado, no? El Estado como el arquetipo de la política, porque si estamos hablando de que la política es esto, ¿no es cierto? Estas instituciones, estas reglas, este ordenamiento que permiten causar el conflicto, que no lo niega, digo, la política tiene que permitir que yo pueda salir a manifestar a la calle si no estoy de acuerdo o me opongo con determinadas medidas. No tiene que negar la manifestación, tiene que permitir que fluya a partir de cierto ordenamiento, ¿verdad? Entonces, volvemos ahora, el Estado, repensemos el Estado desde el coronavirus, filosofemos en el Estado, ¿no? Como arquetipo de la política. ¿Qué cosas o cuál es la idea que en general ha flotado durante este último tiempo en nuestras sociedades globalizadas y contemporáneas? Y en términos generales, para ser un poco bien simplista, es una idea más bien negativa del Estado, ¿no? Esta idea de el Estado como un obstáculo, el Estado como corrupto, el Estado, ¿cuál debería ser el rol del Estado? Y mínimo, y un Estado que garantice al máximo las libertades individuales, la iniciativa privada, un Estado que no intervenga en cuestiones como a lo mejor la salud o la educación, que cada uno pueda darse la salud, que puedan sus ingresos, que cada uno pueda darse la educación en la que alcance sus ingresos, una idea del Estado también un poco asociada a lo meritocrático, ¿no? Sin embargo, la pandemia lo que hace es poner en jaque esta idea y de pronto hay un cambio de paradigma y todos nosotros necesitamos una presencia absolutamente activa del Estado. Queremos un Estado interventor, queremos un Estado que intervenga en salud y nos garantice todo, que intervenga en la economía y nos garantice, qué sé yo, por ejemplo, los sueldos, que intervenga en todos los ámbitos de la vida. Necesitamos ese Estado interventor y de pronto empezamos a, de alguna manera, repensar esta idea de, o es una pregunta que yo puedo dejar abierta, ¿cuál debería ser el rol del Estado en sociedades democráticas? Digo, no solamente desde el punto de vista, porque estamos hablando de una democracia, cuando hablamos de democracia no lo hablamos solamente desde lo formal, desde el ejercicio del voto, la división de poder, estamos hablando también de la democracia de contenidos. Una situación como esta nos hace repreguntar qué Estado es necesario en una democracia, ¿no? Y finalmente, quiero cerrar con esto, preguntarnos también sobre cuál es nuestra idea de sociedad. Acá viene lo de las prácticas de la ciudadanía. ¿Cuáles eran la idea de sociedad que en general flote, que hemos escuchado en los discursos mediáticos y de todo tipo en términos generales? Estamos hablando de una sociedad que de alguna manera concilia con esta idea de Estado que recién explicamos, este Estado mínimo, que es una sociedad entendida, una sociedad individualista, una sociedad entendida como una suma de individuos inconexos que se preocupan por su interés particular o a lo sumo de su entorno. Digamos, no hay un registro del otro a la hora de pensarnos como sociedad. Son sociedades que están regidas por el valor del consumo, somos sociedades que están regidas por el valor de la meritocracia, somos sociedades que están regidas por un individualismo, yo diría, extremo, egoísta, ¿no? Y de pronto se produce un desplazamiento de golpe, porque la crisis llega de golpe, porque la crisis habíamos dicho que es repentina, ¿no? Y de golpe se produce un desplazamiento, incluso en los discursos mediáticos estamos escuchando que es necesario pensarnos como sociedad ya no desde lo individual, sino desde lo colectivo. Pensarnos, pasar al modo comunitario colectivo para entender la sociedad. ¿Por qué? Porque ni todo el consumo del mundo, ni comprándome un supermercado entero y venir a cobacharme en mi casa, ni la meritocracia como valor, ni el individualismo extremo sirven para poder salir hoy de esta situación de la pandemia. ¿Qué es lo que sirve? Sirve una mirada colectiva, sirve una mirada comunitaria, entender que
yo necesito ciertas cosas, como qué sé yo, hablaban el famoso ejemplo del alcohol en gel, pero no me puedo comprar todos los alcohol en gel porque necesito que el otro también se lo compre. Porque para salir, la salida de la crisis es colectiva. Y entonces esto es un shock para mí. Yo creo que es un cambio muy importante, muy interesante y que cuesta muchísimo. Porque es un desplazamiento, es pasar de modo de pensar a la sociedad en modo individualista a pensar en la sociedad en modo colectivo, ¿no? Y me parece muy interesante que podamos hacernos estas reflexiones y estas preguntas. Yo los animo a que usemos esta situación que estamos atravesando para hacer filosofía, que nos animemos un poco, que reflexionemos sobre estas cuestiones fundamentales. Creo que es una excelente oportunidad. Y bueno, hasta acá la charla de hoy. Los abrazo virtualmente y bueno, hasta la próxima.